José, ¿y vos crees que eh, la apologética protestante ha desarrollado algunos argumentos mejores que en otros tiempos o No, siempre lo mismo? no se puede. Claro. No, no. ¿Por qué en el 2026 es el mejor año para hacerse católico? Acá estoy leyendo un mensaje que dice que quieren un frasco de pedazo de la barba de José. Mira, Ahí ¿A está. dónde se mira. debe acudir para saber cuál de las dos personas es la que tiene la razón si los dos dicen que creen en la sola escritura? Muy bien, sí, es una situación muy real. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tomar un café, charlar juntos, abrir las escrituras y estudiar lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Analizar los típicos pasajes arminianos, Juan 3:16, Hebreos 6, etc. Incluso, Ahí me estoy aguantando la risa, mira. no tan famosos, y luego analizar los textos que hablan sobre la seguridad de la salvación. Ahí me quedé como que, ¿what? Está por ahí. La cara. Y lo vamos analizando. La cara de comentando. José Sí, yo creo que impagable. lo que tenemos que hacer ahí con la Biblia abierta es conversar, dialogar, aprender juntos. Yo me este quedé, sentido, ¿what? ¿no? De fraternidad Sí, no, cristiana. Y es algo que yo hago muy a menudo desde hace años aquí en las redes, ¿no? Personas entran a mí. Mira mi cara como diciendo, no puedo creo en creer. la seguridad de la salvación. Plasencia con nosotros. José, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano querido? ¿Qué tal, Lautaro? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar por acá y pues ya estamos cerrando el año, ¿no? Muy cerca del 2026. Tal cual. Cerca del 2026. Y bueno, pasó volando. Yo no sé cómo lo viste vos, pero para mí, pasó como una Ferrari. Sí, rápido. Se fue muy, pero muy rápido. Por un lado es la edad, ¿no? Nos hacemos viejos y creo que nos ocupamos más y se nos va más rápido el tiempo. Y bueno, por otro lado, pues la vida parece ser que el ritmo cada vez se acelera más, ¿no? Tal cual. Cuando decís nos hacemos viejos, no te referías a mí, te referías a vos, digamos. Yo no me hago cargo. Sí, solo yo y mi esposa. Así que, bueno, José, qué gusto tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Siempre nos encanta tenerte por acá. Así que nada, bienvenido. Y bueno, ha pasado un 2025 que para mí fue de los años más agitados o más, de alguna manera, como con mucha vorágine, ¿no? Muy vertiginoso, creo que es la palabra. ¿Y por qué creo yo que en mi situación? Porque de alguna manera creo que es mi segundo, si no me equivoco, es mi segundo año en la Iglesia Católica, como mi segundo o tercero, ¿no? Es que yo para los tiempos soy malísimo, pero bueno, ha pasado como mucha agua debajo del puente. Y José, te quería preguntar a vos, si tuvieras que resumir el 2025 en términos de apologética, en términos de la Iglesia Católica, lo que hemos vivido en este año, ¿cómo lo podrías describir? Bueno, pues tuvimos una transición de papa, ¿no? En este año 2025 se nos fue el Papa Francisco y llegó el Papa León XIV. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Cambio de papa, no se da todos los días, obviamente. Entonces yo creo que sí, eso va a estar marcando el año 2025. Es lo primero que me viene a la mente, ¿sabes? Cuando pienso en eventos grandes, pienso en esto, en que tuvimos un cambio de papa. Y José, ¿qué fue lo más fuerte que viste en este año en términos de iglesia? ¿Qué fue lo que más te costó vivir o lo más fuerte de alguna manera que te golpeó? Bueno, pues no sé, yo puedo contar cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Cosas buenas que la gente sigue convirtiéndose, la gente siguen descubriendo la fe católica. También puedo ver cómo muchos no solo descubren la fe católica, sino comienzan a crecer, a madurar en su fe. Muchos también han comenzado también a hacer su labor de evangelización, incluso de apologética también. Entonces, no solo en este 2025, sino en años anteriores, 2024, 2023, he visto mucho el crecimiento
de tanto de conversiones, fruto de labor de evangelización, fruto de labor de presentar y defender la fe. Y me da mucho gusto que muchos de ellos también ahora ya están compartiendo con otros lo que recibieron, ¿no? Entonces eso a mí me produce mucha satisfacción, y veo que no es en vano toda la labor. Y bueno, pues retos en la iglesia, siempre los ha habido y siempre los va a haber. No estamos en el paraíso, ¿no? Tal cual. Pero sí, también tuvimos nuestros retos, ¿no? Tal cual. José, bueno, te vamos a exprimir acá un poco, pero me gusta esta interacción así como de fin de año, haciendo un tipo de resumen de año. ¿Vos crees que estas labores de apologética, de defensa de la fe, hace que la gente esté más confundida o más despiertos en cuanto a la fe mirando un año atrás? ¿Cómo ves esa evolución? Yo creo que ayuda bastante. Ayer una señora entró al en vivo en mi canal, y esta señora, una señora muy, muy sencilla, una ama de casa, me decía que ella pues ya era católica. Ella no fue protestante, ella era católica. Pero ella me decía que ella, sin darse cuenta, ya estaba muy protestantizada. Dice que ella no se había dado cuenta que estaba muy protestantizada. Y dice que siguiendo mi canal y otros canales como el del Padre Toro, al menos fue los que ella mencionó, dice que le comenzamos a ayudar bastante para darse cuenta que aunque era católica y ella nunca dejó su parroquia, pero sin darse cuenta había sido influenciada por ideas protestantes. Dice que ella casi no tomaba en cuenta a la Virgen, que casi no tomaba en cuenta la intercesión de los santos, esas cosas que los protestantes tienden a rechazar. Como que ella, sin darse cuenta, no las rechazaba, pero las disminuía, como que las tenía así en un rincón. Y yo me he dado cuenta que sí, que muchos católicos que han sido católicos de toda la vida, pero que una de dos, o no practicaban la fe católica para nada, o sí la practicaban, pero era un catolicismo no muy profundo. No era un catolicismo muy cimentado en las raíces de nuestra tradición católica. Entonces yo creo que es bueno. La apologética, la apologética ayuda a que los que habían dejado la iglesia vuelvan a la iglesia, los que ya están en la iglesia que puedan afirmarse más en la tradición católica. Entonces yo creo que sí, yo creo que la labor apologética siempre fue necesaria, se descuidó en las últimas décadas, pero ahora que está regresando, quizás principalmente en los últimos 10 años, yo creo que está siendo una tremenda bendición. Tal cual, yo lo creo igual. Vos sabés que ayer nos contaba un hermano que había vuelto a casa en el 2013, que le fue muy difícil a él encontrar recursos de defensa de la fe. Él, siendo protestante, no encontraba un solo video en el 2013 acerca de la fe, y poniendo en Google encontró a Frank Morera y lo ayudó mucho en aquel tiempo, ¿no? A defender, a encontrar más acerca de la fe católica. Y hoy, 10 años después, podemos encontrar que está, o hay un trabajo mucho más profundo y se puede encontrar muchos más recursos para conocer la fe. Y eso me parece espectacular, porque veo que cada vez hay más católicos interesados por la fe católica y muchos más protestantes interesados por la fe católica, ya sea que la busquen a la fe católica para atacarla, para denostarla. Igual es bueno, porque yo en algún momento también profundicé en la fe católica para atacarla y para combatirla, y luego me declaré incompetente, me di por vencido y bajé la guardia, y por eso soy católico, ¿no? Porque no hay con qué darle. Pero me parece muy bueno la labor que se está haciendo, o que se hizo, digamos, porque hay algunos que hemos comenzado ya muy ahora, muy en este tiempo, pero bueno, muchos de ustedes han comenzado ya hace años, y ha sido muy bueno para la fe el profundizar, ¿no? Y hay se empieza a ver como cierto despertar, creo yo, después de la pandemia, que muchos empezaron a
a profundizar en la fe, ¿no? Como encontrar, como viendo el sinsentido de la vida, en lo material, en lo que tiene que ver con el consumismo y demás, y dijeron, bueno, basta, estoy asqueado de esto, y empezaron a profundizar en la fe católica, y a mí me encanta eso, me encanta que pase eso. José, sí, ¿cómo lo ves? No, iba a decir lo mismo, que estoy de acuerdo con la persona que te dijo eso, porque en el 2013 es cuando yo comencé mi búsqueda, es cuando yo comencé a prestar atención a la fe católica en el 2013, y todo lo que yo encontré era en inglés. Todo lo que yo encontré era en inglés. De hecho, prácticamente todo mi proceso de conversión lo hice escuchando apologetas en inglés. Ya cuando ya me hice católico es cuando descubrí al Padre Toro, pero ya me había tocado regresar a la iglesia. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con este hermano. A mí también me tocó darme cuenta que prácticamente no había nada en español. Creo que estaba el Padre Amatuli. El Padre Amatuli me encontraba videos cortos, porque YouTube solo te dejaba subir como de 9 minutos, algo así. Ah, mira. Sabía. El límite de tiempo era 9 minutos. Y sí llegué a ver videos del Padre Amatuli, pero ya cuando ya me había hecho católico, y al Padre Toro lo descubrí también ya de católico. Pero antes, para que te des una idea, ni siquiera los en vivos no existían. Los en vivos, creo que comenzaron en el 2020 o 2019. No me acuerdo si fue en el 2019 o en el 2020 que comenzaron los en vivos. Antes de eso no había en vivos. No sabía eso. Sí. Mira. Y José, si tuvieras que describir de alguna manera el estado actual del protestantismo, ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo ves el protestantismo hoy en términos generales, o bueno, lo que quieras comentar de eso? Bueno, el protestantismo histórico ha sufrido mucho. El protestantismo histórico está desapareciendo en muchos países. En Europa prácticamente se está muriendo. En Estados Unidos está mejor que en Europa. Y me refiero al protestantismo histórico. Hablo acá de anglicanos. O sea, en Estados Unidos no les llaman anglicanos, les llaman episcopalianos. Los episcopalianos, los luteranos, los presbiterianos. Ese protestantismo histórico ha sufrido bastante. Han perdido. Ya ves que se habla mucho de que la Iglesia Católica ha sufrido un éxodo, de que muchos católicos se han ido, ¿no? Cientos de miles de católicos han abandonado. Lo cual es cierto. Pero el protestantismo histórico también ha perdido, me atrevo a decir, cientos de miles de fieles, y se han hecho evangélicos. Esto es en las últimas 3, 4 décadas, por así decirlo, 3, 4, 5 décadas. Pero lo que está sucediendo es que esos cristianos que abandonaron el protestantismo histórico se hicieron bautistas, pentecostales, no denominacionales, y ese tipo de protestantismo actualmente está padeciendo sus propios males, porque es muy informal, es muy poco litúrgico, es muy poco dogmático, es muy superficial, y la gente como que está descubriendo que eso no los llena. O sea, como que se dan cuenta que como que es un cristianismo muy no es muy profundo, es un cristianismo muy delgado. No me refiero que no lo toman en serio o que son irreverentes. Me refiero que esa forma de protestantismo es muy delgado, no tiene mucha profundidad. Y en Estados Unidos se está viendo eso muy claro, que los evangélicos están buscando algo más profundo, algo que tenga más raíces. Algunos han vuelto a formas de protestantismo más históricas, pero muchos están descubriendo la fe católica también. Y en Estados Unidos se está viendo eso, que muchos se están haciendo católicos. De hecho, no sé si has visto que muchos ponen que dicen que el catolicismo está de moda, Sí. o que muchos se están haciendo católicos. No es tanto que esté de moda, o no es tanto que millones y millones se estén haciendo católicos. No es tanto eso, la verdad. Es más bien que la nueva generación, la generación Z principalmente, están buscando más profundidad, están buscando algo que tenga más raíces, y así están descubriendo muchos la fe católica.
básicamente, ¿no? Totalmente. José, y vos sabés que ahora que me decís esto me das pie a preguntarte algo. He escuchado muchas veces, incluso dentro de algunos grupos, algunos grupos católicos o algunos católicos, decir que, y esto que nombrabas la liturgia, ¿no? Que a medida, mira, y esto quiero mostrar acá en pantalla, lo que vos decías. Ahora que quiero compartir acá justamente esto. A ver, acá. Que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Los jóvenes se están convirtiendo al catolicismo en masa, impulsado por la pandemia. Bueno, ahí no se alcanza a ver total, pero bueno, se ve que hay un impulso hacia el catolicismo, ¿no? Muy grande. Y esto que vuelvo a decir, el tema de la liturgia, hay muchos católicos que afirman cosas como, por ejemplo, que la liturgia no es tan importante, sino que lo importante es la intención, ¿no? Yo lo he visto eso y me ha producido mucho dolor de católicos que afirman estas cosas, ¿no? Que bueno, que al final la liturgia no es algo tan importante, sino que, bueno, es más bien una cuestión de intención. Con la intención del corazón, eso es lo importante. ¿Cómo ves eso, José? Veo que son católicos protestantizados, porque ese es otro reto que tiene la Iglesia Católica, que hay una protestantización, no solo en la teología, como esta señora, ¿no? Esta ama de casa de Perú, que ella me contaba, como escuchando al Padre Toro, como también siguiendo nuestro canal, y estoy seguro que otros canales. Ella decía, escuchándolos a ustedes, me di cuenta que yo, sin estar consciente, me había protestantizado, porque yo casi no hacía caso de la Virgen, casi no hacía caso de los santos, casi no entendía lo del purgatorio. Entonces la protestantización no solo se ha limitado a la parte de la doctrina, sino que también en la liturgia, ¿no? Entonces ahora que me preguntas o que me compartes que has escuchado a católicos diciendo que lo único que cuenta pues es la intención del corazón y que seas sincero, ¿no? Para la Iglesia Católica la liturgia va de la mano de nuestras creencias. Entonces, nuestra liturgia, o sea, la Santa Misa, la liturgia en la Santa Misa tiene que ser siempre fiel a la tradición y distintivamente católica, ¿no? Yo sé que hay quienes en la práctica hacen una misa o hacen una liturgia como que quieren parecerse a lo protestante. Se imaginan que lo cool, que lo de moda, lo cool, para mantener a la gente, para que la gente no se te vaya y mantener a la gente ahí en la parroquia, se imaginan que es necesario parecerse más a los protestantes. Pero eso es un gravísimo error. Es como que la sal pierde su sabor. Entonces, el catolicismo es la sal de la tierra. Y para que la sal no pierda su sabor, necesitamos mantener esa esencia católica. Necesitamos mantener la tradición católica, tanto en la doctrina, afirmando todo lo que la Iglesia Católica cree, el purgatorio, la veneración a la Virgen, la veneración a los santos, la doctrina tradicional sobre la justificación, todo lo que enseña la Iglesia Católica, necesitamos mantenerlo bien sólido y bien firme para no sea que nos convirtamos en sal que pierde su sabor. Y esto es real, termino con esto, ¿no? Yo cuando me hice católico, la primera parroquia que fui, no parecía muy católica. No parecía muy católica. Me recordó mucho a mi congregación protestante. La liturgia estaba bien light, casi no había santos. Yo me di cuenta que estaban tratando de hacer las cosas al estilo protestante y no me gustó. No me gustó porque como yo venía de leer a los padres de la iglesia, yo venía de ver lo que sucedió en los concilios. Yo venía de ver debates de católicos y protestantes. Yo venía de leer las vidas de los santos. Y yo me venía enterando de lo que era la tradición católica. Y cuando llegué a esta parroquia que estaba muy protestantizada, la verdad me sentí como que me robaron. Me sentí como decepcionado. Qué fuerte esto. ¿Qué crimen es vaciar de contenido a la liturgia católica para protestantizarnos? Es realmente un delito, ¿no?
Sí, la buena noticia, porque alguno puede decir, y pues qué feo, ¿no? Pero la buena noticia es que la generación nueva de sacerdotes se están apartando de esa mentalidad. Hay una generación nueva de sacerdotes que, pues yo no sé cómo explicarlo, no sé si es que se cansaron o se dieron cuenta que eso no, que no es por ahí, pero está sucediendo que muchos de los sacerdotes jóvenes, en lugar de apartarse de la tradición, se están queriendo acercar más y más a la tradición, y eso a mí me da esperanza, ¿no? Totalmente. Bueno, yo lo puedo contar en carne propia, lo tengo a mi hijo mayor, que está preparándose para el sacerdocio y está enamorado de la tradición, ¿no? Está enamorado de Santo Tomás de Aquino, está enamorado de la escolástica, está enamorado de las raíces católicas, ¿no? Y eso es algo que él me comenta, que entre los jóvenes se está dando eso de basta ya de algo que no tenga solidez, basta ya de lo líquido, basta ya de lo gaseoso, sino que queremos la tradición católica, ¿no? Y eso es algo que se ve, yo lo puedo ver. Sí, sí, y yo también lo veo acá mucho en Estados Unidos. Los jóvenes están buscando lo que tiene más profundidad, lo que tiene más sacralidad, como que, tú sabes, yo creo que Dios tiene sus maneras de llamar la atención, de los cristianos, y creo que algo está sucediendo que está despertando en los que creen en Cristo, está despertando en ellos una hambre y una sed por volver a la tradición, ¿no? José, ¿qué esperas del 2026? Pues mira, en aproximadamente 8 días hay un consistorio extraordinario de cardenales. El Papa convocó a los cardenales del mundo a ir a Roma. Y para ser exacto, creo que es el 7, si no me equivoco, el 7 de enero. El 7 de enero comienza este consistorio que dicho de manera sencilla es una reunión de cardenales. Lo que lo hace interesante es que se trata de un consistorio extraordinario. En los consistorios extraordinarios típicamente se van a tratar temas urgentes, temas de urgencia. Entonces se entiende que va a ser una reunión muy importante. Entonces, pues quiera Dios que de esta reunión que va a tener el Papa con todos los cardenales del mundo, quiera Dios que escuchemos buenas noticias, quiera Dios que se tomen decisiones que ayuden para esta restauración de la que estamos hablando, ¿no? Esta restauración de apartarnos de lo protestantizado y afirmarnos en nuestra tradición católica, ¿no? No estamos pidiendo nada nuevo, solamente estamos pidiendo que los católicos nos mantengamos en nuestra identidad católica. No queremos ser protestantes, queremos ser católicos. Y yo anhelo y deseo, y ojalá que así sea, que se haga esto. Por un lado, que se tomen medidas para evitar tantos abusos que vemos en tantos lugares. Y por otro lado, a mí me encantaría, sé que tal vez estoy pidiendo mucho, pero me encantaría que el Papa libere la misa tradicional, así como Benedicto lo estaba haciendo, ¿no? Yo creo que puede pasar. Tenemos que unirnos en oración por eso, pero yo espero que pase, ¿no? Y eso le va a dar mucha vida, creo yo, a la iglesia. José, volviendo al tema de la apologética hoy que se da en redes sociales, ¿vos ves hoy una apologética protestante que defiende su fe o que solo se limita a atacar a la Iglesia Católica? Es muy difícil que haya una apologética que solo defienda su fe, porque el protestantismo nació precisamente en medio de la polémica contra la Iglesia Católica. Así es como nació el protestantismo. Entonces, el día que dejen de hacer eso, van a dejar realmente de ser protestantes. Porque el protestantismo en su esencia es estar haciendo polémica contra las doctrinas de la Iglesia Católica. No contra la corrupción, porque corrupción siempre ha habido y siempre va a haber, sino contra la doctrina de la Iglesia Católica. Y aparte, no pueden hacer apologética porque tendrían que refutarse los unos a los otros, y eso no lo van a hacer. Y ese es uno de los problemas. Al único protestante que yo he visto en redes sociales tratando de hacer apologética en ese sentido es un luterano de identidad luterana, Juan Carabajal.
Él es el único que yo lo he visto que cuando entran protestantes a su canal, él los refuta y les dice que ellos deberían de ser luteranos. Todos los demás no prefieren hacerse a los que no tienen diferencias, prefieren voltearse para el otro lado con tal de no quedar expuestos delante de todos de que tienen muchísimas diferencias. Entonces, no, yo la verdad no es una crítica para las personas que hacen apologética, es una crítica para el sistema protestante. El sistema protestante es insostenible, no se puede defender. Perdón, José, ¿por qué? ¿Por qué el cristianismo no puede ser protestantismo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Porque uno puede decir, no, pero yo creo en Cristo, yo voy a la iglesia los domingos, me aparto del pecado. ¿Por qué no puede ser? Porque el protestantismo tiene una génesis, tiene un inicio. Y la génesis del protestantismo, lastimosamente para ellos, no es en el siglo I, es en el siglo XVI. Entonces, cuando uno reconoce esa realidad histórica, que el protestantismo nace en el siglo XVI, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. Caray, si nace en el siglo XVI, ¿qué es lo que existió por 1500 años de historia? Y ahí es cuando los protestantes se enfrentan con la realidad del catolicismo. En esos primeros 1500 años lo que tienes es el catolicismo. Que hubo grupos que se cismaron y que se apartaron de la iglesia, como las comunidades ortodoxas, eso es cierto, pero no significa que porque hubo un cisma que no hay una iglesia. Entonces esa iglesia no es otra más que la iglesia católica. Claro, y a eso añado que cristianismo no puede ser protestantismo por las promesas de Jesucristo. O sea, las promesas de Jesucristo no pueden sostenerse en un sistema tan arenoso como el protestantismo y tan poco sólido. Termina filtrándose y termina haciendo el protestantismo a Jesús un mentiroso, un engañador que no pudo sostener la promesa de sostener su iglesia hasta el final. Porque ¿de qué otra manera va a sostener a la iglesia hasta el final si no es a través de las doctrinas verdaderas que debe tener la institución de Cristo? Porque si la institución de Cristo no se pudo sostener conteniendo la verdad y sosteniendo la verdad, ya está, no puede ser real. Sí, efectivamente. El Cristo de la Biblia es un Cristo que fundó una iglesia y que prometió que esa iglesia iba a permanecer todos los días hasta el regreso de Jesucristo. Entonces, hay personas que dicen, pero yo soy sincero y yo creo que mi pastor es sincero y mis hermanos de mi congregación son sinceros, leemos la Biblia, tratamos de hablarle a las personas de Jesús, tratamos de hacer buenas obras, tratamos incluso de ayudar a los necesitados de nuestra comunidad. ¿Por qué nos atacas? ¿Qué no te das cuenta que lo que tú acabas de decir nos ofende y lo sentimos como si fuera un ataque? Y la respuesta es no es un ataque. Simplemente que Jesús sí fundó una iglesia. Y esta iglesia es la iglesia católica, no es el movimiento que comenzó Martín Lutero. Que dicho sea de paso, la mayoría de protestantes hispanos ya no siguen en las doctrinas de Martín Lutero. Ya están siguiendo las doctrinas de unos seguidores de los seguidores de los seguidores de Martín Lutero. Entonces, yo sí les creo cuando ellos dicen que son sinceros, sí les creo. Porque yo vengo del protestantismo, por eso les creo. No es porque yo sea ingenuo, sino todo lo contrario. Como vengo del protestantismo, sé que la grandísima mayoría son sinceros. Entonces, ¿son sinceros? Sí, son sinceros. ¿Leen la Biblia y estudian la Biblia tratando de ser fieles a la Biblia? Sí lo hacen. ¿Tienen buenas intenciones? Sí. Tratan de ayudar a la comunidad. En algunas ocasiones hay congregaciones protestantes que se involucran en cosas para tratar de ayudar. Eso es cierto. Pero acá no estamos lidiando con las buenas intenciones. Acá estamos lidiando con algo más profundo. A saber, ¿cuál es esa iglesia que Cristo fundó y que ya tiene 2000 años? Y ahí es donde entra la iglesia católica. José, ¿y qué pierde un cristiano? ¿Cómo ves vos esta pregunta? ¿Cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué pierde un cristiano cuando reduce su fe a solo emociones y a solo lo simbólico sin lo sacramental? Bueno, quizás esta pregunta tiene que ver con que
¿qué es de lo que se pierde un protestante al no ser católico, no? Claro. Y lo principal es la gracia de Dios que viene por los sacramentos. Los protestantes no tienen eso. Los protestantes, si es que tienen el bautismo católico, pues tendrían entonces un bautismo válido, ¿no? Pero a partir de ahí se están perdiendo de todo lo demás. Se están perdiendo de la gracia que viene por el sacrificio de la Santa Misa. El sacrificio de la Santa Misa es el mismo sacrificio del Calvario. Y cada vez que participamos de él, recibimos la gracia de Dios. O cuando vamos a confesar nuestros pecados, después de habernos arrepentido, vamos a confesar nuestros pecados ante el sacerdote. Dios nos da unas gracias especiales. Cada sacramento tiene unas gracias especiales. O cuando recibimos el sacramento del matrimonio, también recibimos unas gracias especiales. Todo eso no lo tienen en los grupos protestantes, en las comunidades protestantes no lo tienen. Y se estarían perdiendo entonces de mucho. Lo más importante de todo es el sacrificio de la Santa Misa. Se están perdiendo del misterio más profundo del que uno puede participar, de unirse a Cristo por medio del sacrificio de la Santa Misa. Y es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Se están perdiendo de esto, que es lo más grande de todo. Y no puede ser gratis, ¿no? Evitar estos... apartarse de los sacramentos no te sale gratis. No, sobre todo si lo haces a propósito. Si lo haces por ignorancia, se reduce la culpa, o algunas veces incluso estás exento de la culpa. Pero claro, si ya no eres un ignorante y lo haces a propósito, ya lo haces porque simplemente no quieres dar tu brazo a torcer, entonces ahí ya, como dices tú, ya no es gratis porque ya es en perjuicio. Ya lo estarías haciendo en perjuicio de tu vida espiritual. Porque entre más rechazamos la luz que Dios nos da, lo que sucede es esto. Es como que algo simultáneo. Imagina que acá viene la luz, mira, acá viene la luz. Y cuando yo la comienzo a rechazar, la oscuridad me empieza a... Es como que rechazas la luz y de repente por el otro lado te llega la oscuridad. Es como que cuando tú rechazas aquello que ya sabes que la iglesia siempre lo enseñó, es como que eclipsa, tu alma se eclipsa. Rechazas la luz, pero no te quedas en neutro, no te quedas en neutral. Viene una sombra de oscuridad sobre tu vida. Por eso el faraón, entre más rechazaba y más rechazaba y más rechazaba, dice que más endurecía y más endurecía y más endurecía su corazón. Entonces, ahí es donde entra el peligro para el protestante que ya no es ignorante, el protestante que ya escuchó, ya entendió y aún así decide rechazar la luz que Dios le mostró. José, ¿qué crees vos que revela que en estos últimos años haya habido muchos líderes y pastores protestantes que abracen el catolicismo y que se dediquen a defender la fe con tanta fuerza, ¿no? Con tanto amor? ¿Qué crees que revela vos que está pasando en el mundo cristiano? O en el mundo, también podríamos hablar no cristiano, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que con las redes sociales muchos, aunque quizás no fueron evangelizados directamente por una persona, por el vecino o por el sacerdote de la esquina, pero por medio de las redes sociales muchos están descubriendo la perla de gran precio. La fe católica, aunque estemos pasando por tiempos difíciles, aunque quizás no estamos evangelizando como deberíamos, quizás ahorita tenemos nuestras propias luchas al interno, pero la fe católica es tan hermosa que tú la puedes descubrir. Si tú buscas la verdad y abres tu corazón a la verdad, la fe católica no pierde su eficacia. Porque seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no descubrimos la fe católica por medio de las redes sociales y por medio de personas que nunca los vimos en persona, que nunca los hemos conocido en persona? Pero lo que han hecho ellos es que nos han presentado, quizás sin darse cuenta, nos han presentado la fe católica y la han puesto delante de nuestros ojos. Y nosotros la vimos a lo lejos y dijimos, wow, aquí hay algo. Y después comenzamos una búsqueda personal y comenzamos a abrir nuestro corazón y Dios honra su palabra, Dios honra el evangelio, Dios honra la doctrina que tenemos en la Iglesia Católica. Entonces,
por medio de las redes sociales, personas que de otra manera nunca hubieran tenido acceso a escuchar una exposición clara, ahora lo están haciendo. Ahora están teniendo acceso a una exposición más clara de la fe católica. Quizás una fe católica que nunca conocieron creciendo en sus hogares. Quizás crecieron en un hogar católico y nunca se les explicó. Y tal vez ellos dejaron la iglesia católica que nunca conocieron. Es como que abandonaron la fe católica que nunca conocieron. Diríamos de otra manera, realmente nunca la abandonaron porque nunca la tuvieron. Y ahí es donde muchos se confunden. Dicen, no, pero si yo crecí en un hogar católico y yo nunca supe nada y ahora soy protestante y ya sí sé algunas cosillas, ¿por qué ahora quieres que me regrese a la iglesia católica? Ellos lo que te están diciendo es, me defraudaron. Yo crecí católico y nunca realmente tuve lo que era la fe católica y el protestantismo me ha dado un poco y ahora tú me lo quieres quitar. Lo interpretan como que los estás llevando en reversa, ¿no? Como que los estás llevando a aquel punto de sus vidas cuando no conocían absolutamente nada. Cuando en realidad no, lo que queremos es mostrarles quizás por vez primera la fe católica. Queremos que descubran quizás por vez primera lo que nunca descubrieron, quizás creciendo en un catolicismo cultural. Entonces, yo creo que las redes sociales tienen mucho que explicar para entender por qué es que estamos viendo que tantas personas están descubriendo la fe católica. Yo creo que las redes sociales tienen una gran parte. Tal cual. Tal cual. José, ¿y por qué crees que es tan difícil a un protestante dejar o sea, aún viendo que no se puede sostener la sola escritura en la Biblia, porque el protestante te va a decir, bueno, mostrámelo por la Biblia, no siempre es mostrámelo por la Biblia. Pero, ¿por qué les es tan difícil soltar algo que no está en la Biblia y que por medio de sus propias exigencias no se puede sostener esa doctrina tan fuerte, ¿no? Como la sola escritura? Bueno, se puede explicar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de Dios, es que es una gracia. Es una gracia porque si tú me preguntases, José, tú fuiste 20 años protestante, ¿por qué no te hiciste católico antes? ¿Por qué tuvieron que pasar 20 años para que tú te hicieras católico por convicción, no? Bueno, es que ahí es donde puedo decirte que no es que antes era más tonto y ahora soy más inteligente, sino que llegó el momento en que Dios me dio una gracia, pero de la parte humana yo tuve que responderle. Yo le tuve que responder. Entonces, muchas personas todavía no les llega ese momento quizás, pero también se puede explicar que les da miedo, porque saben que si se hacen católicos les va a costar. Es un precio que van a tener que pagar. Y ahí es cuando entendemos por qué Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y sígame. Entonces algunas veces dicen, pues voy a perder porque voy a perder mi círculo de amistades, voy a perder, no sé, a lo mejor hasta mi esposa me va a decir que estoy loco y ya hasta la esposa voy a perder, o viceversa, mi esposo me va a decir que estoy loca y mi familia se va a destruir y quizás voy a hacer más mal, voy a hacer más daño que bien. Y entonces hay miedos, hay temores. Está el lado que te decía que muchas veces no te ha llegado ese momento en el que Dios te ilumina. Pero yo creo que el asunto del miedo sí es algo que no debemos pasar por alto. A muchos les da miedo porque saben que cuando te haces católico es perderlo todo, sobre todo si eres protestante. ¿Qué fue lo que más difícil te fue a vos, José, para dar el paso o dejar u obstáculo que tuviste que sortear o derrumbar para hacerte católico? ¿Qué fue lo que más te costó? Bueno, por un lado, pues sí, comprender las doctrinas de la Virgen María, porque yo interpretaba, o sea, de hecho es que yo llegué a un punto donde ya me gustaba el catolicismo, ya me gustaba lo católico y como que me llamaba mucho la tradición, los santos y todo este misticismo del catolicismo como que me llamaba, ¿no? Como que era algo muy fuerte, que sí me llamaba, la verdad. Y eso que como bautista típicamente se vacuna de alguna manera contra la sacralidad de la iglesia, ¿no? Ha recibido una gracia y no es una gracia
sin dudas, ¿no? De que te empiece a gustar. Sí, yo creo que fue algo lento porque cuando yo leía La Imitación de Cristo y leía las Confesiones de San Agustín, como que de alguna manera puedes palpar que ahí hay algo que tú no lo tienes, que ellos tenían algo que tú no lo tienes. Entonces, a través de los años yo leía La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, las Confesiones de San Agustín de Hipona. También de repente había visto algunas películas de las vidas de los santos y yo sabía, detrás de mi cabeza, como que yo sabía que ellos tenían ahí algo que yo no lo tenía. Y yo sabía que el protestantismo sí era un tanto reciente. Entonces yo creo que eso me fue preparando. Pero yo con lo que más batallaba es para asegurarme de que las doctrinas de la Virgen no eran contrarias a Jesucristo. Entonces, una vez que descubrí que las doctrinas de la Virgen no eran contrarias a Jesucristo, como que ya tuve paz en mi corazón, porque sabía que si yo daba el paso para el catolicismo, yo no estaba siendo infiel. Yo no estaba siendo infiel a Jesucristo. Tengo que decir que en mi proceso de conversión, yo... ¿cómo te puedo explicar? Para yo poder avanzar en mi proceso de conversión, tuve que ir tomando decisiones gradualmente. No fue así como que al final tomé todas las decisiones. No fue así como que fueron 4 años y al último, cuando di el paso final, fue cuando tomé todas las decisiones. No fue así. Fue gradualmente una decisión, otra decisión, otra decisión, otra decisión. Si tú me dices, dame ejemplos, ¿a qué te refieres? Sí, por ejemplo, tomé la decisión de abandonar el seminario teológico. Y eso no fue fácil, porque yo anhelaba graduarme con mi maestría en divinidades. Yo había gastado muchísimo dinero para poder estar donde yo estaba. Eso significaba que yo ya no iba a ser un ministro, yo no iba a ser un ministro acreditado, protestante, pero lo dejé porque sabía que tenía que dar ese paso. Me habían hecho invitaciones también para ser ministro protestante en congregaciones acá en los Estados Unidos. Tuve que decirles que no. Entonces fui tomando decisiones. Y yo estoy seguro que si no vas tomando las decisiones que tú sabes que son necesarias para mantenerte en este camino, estoy seguro que lo que estás haciendo al no tomar esas decisiones es como que estás cerrando la puerta a la luz. Es como que estás cerrando la cortina para que no te entre la luz. Pero si tú comienzas a tomar decisiones, es como que abres las puertas y abres las ventanas para que los rayos de la luz divina puedan entrar a tu alma y eso te permita avanzar. Entonces, así fue, ¿no? Así fue como fui avanzando y te soy sincero, hubo momentos donde yo pensaba que no iba a poder lograr terminar este proceso porque sí batallé de repente con las doctrinas de la Virgen María, sí me tocó batallar y yo decía, pues a pesar de que estoy descubriendo muchas cosas, yo no sé cómo le voy a hacer para poder creer esto de la Virgen María, ¿no? Claro. José, y pensaba mientras hablabas, te quiero preguntar si volverías atrás, volverías a ser protestante. En este sentido te lo pregunto. Uno cuando empieza a ser cuando es católico, no puede esquivar los conflictos, no puede esquivar los problemas y no puede decir, yo no soy parte de esa iglesia, ¿no? Lo que te da el protestantismo en cierto punto es, no sé, por ejemplo, alguien te dice, no, bueno, pero yo conozco al pastor tal que es bautista y que hizo mal tal cosa. Y el protestantismo te habilita para decir, no, bueno, pero ese es pastor de otra congregación, no es de mi congregación. Entonces entras en un lugar, en una posición de Poncio Pilato, ¿no? Te lavas las manos y decís, no, bueno, yo soy mi congregación, que es de hace 5 años, 7 años, y bueno, esa es mi congregación, yo no formo parte de aquel pastor, ¿no? Pero en el catolicismo, y a mí me parece muy bueno, aunque doloroso ciertas veces, en ciertos momentos, pero vos no tenés la posibilidad de decir, no, yo no soy parte de esa iglesia, no. Nosotros somos parte de una iglesia que tiene 2000 años, que tiene trigo y cizaña, que tiene buenos y malos, y que a veces los malos, los que lastimamos a la iglesia somos nosotros. Pero ¿a qué voy?
¿volverías atrás sabiendo que somos parte de una iglesia que muchas veces sus miembros hacen mal las cosas y que como protestante vos entras en una categoría quizás un poco superior donde te permitís decir, yo no soy parte de esa iglesia? ¿Volverías atrás y te harías protestante? ¿No? ¿Sí? ¿Y por qué? No volvería atrás, porque ya no tendría acceso al sacrificio del Calvario que se hace presente en la Santa Misa. O sea, para mí eso es lo que lo cambia todo. O sea, yo puedo ganar el mundo entero, pero si pierdo acceso al sacrificio de la Santa Misa, para mí ya lo perdí todo. Entonces, el solo hecho de pensar en la posibilidad de ya no tener acceso al sacrificio de la Santa Misa, para mí cualquier otra propuesta ya vale cero. O sea, para mí ya es basura cualquier otra cosa. Cuando era ignorante, pues era ignorante. Como alguien dijo, ¿no? Hay una ignorancia que es bienaventurada, ¿no? Hay una cierta, entre comillas, hay una bienaventuranza de la ignorancia. Es decir, es como cuando uno era pagano, ¿no? Cuando uno andaba en el mundo y andaba pues lejos de Dios, ¿no? Y de repente alguien te comenzó a hablar de Jesucristo y que la Biblia dice que hay un cielo, que hay un infierno, que te vas a morir, que hay un juicio final y le vas a dar cuentas a Dios y te tienes que arrepentir y Cristo murió por ti. Como que uno comienza, cuando uno comienza a escuchar este tipo de cosas, dices, mejor hubiera sido que nunca me hubiera enterado de estas cosas porque así pudiera andar haciendo lo que yo quiero y como soy ignorante de estas cosas, pues sería como que feliz, ¿no? Entonces, ahora yo ya no puedo regresarme y abandonar la iglesia porque ya no soy ignorante. Y como ya no soy ignorante, ya no pudiera yo tener esa bienaventurada ignorancia, ¿no? Yo ya no la pudiera tener porque ya mis ojos fueron abiertos. Entonces, no, o sea, ni siquiera, para mí, ni siquiera me pasa ni por la cabeza la más mínima idea de abandonar la iglesia. Al contrario, más bien lo que me pasa por la cabeza es que quiero más y más catolicismo. Es por eso que, pues tú sabes, de repente toco temas donde yo digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué este sacerdote, por qué aquel obispo están haciendo cosas que van en contra de nuestra fe? Porque no quiero ser protestante, quiero ser católico. Y por eso me duele cuando veo que hay cosas que se hacen que afectan a nuestra fe católica. Entonces, no, jamás pensaría en ser protestante. Al contrario, lo que pienso todos los días es en tratar de ser más católico. Tal cual. José, ¿y vos crees que la apologética protestante ha desarrollado algunos argumentos mejores que en otros tiempos? ¿O no, siempre lo mismo? No se puede. Claro. No. Me encanta, no se puede, digamos. No. Claro. No se puede porque pues los mejores argumentos son los que levantó Lutero y Calvino, ¿no? Y no. Ellos eran de grueso calibre en comparación de los de hoy, pues ni ellos pudieron, ¿no? Claro. Sí, no se puede. De hecho, bueno, en cierto sentido, digamos que sí hay algunos argumentos de algunos protestantes que sí son mejores, pero el asunto está de que son mejores porque lo que hacen es acercarse más a lo católico. Por ejemplo, los de la nueva perspectiva de Pablo, sus argumentos son más fuertes, pero la razón que son más fuertes es porque se acercaron más a lo católico. Claro. Se acercaron más a lo católico. Por ejemplo, cuando yo era protestante y yo escuchaba a este señor, N.T. Wright, de hecho lo voy a poner aquí en el chat. Sí, obispo anglicano. O sea, yo lo escuché a él y dije, wow, la forma como él lo explica me suena como que más sensato, yo decía, ¿no? Y a él lo han tratado mucho de hereje, dentro del protestantismo. Por ejemplo, MacArthur. Sí. MacArthur lo destrozó, ¿no? Claro. Pero el problema está de que lo que él presenta es más sólido. Sí. Es más sólido, pero la razón que es más sólido es porque él lo que hizo fue acercarse más a lo católico. Pero él me ayudó para que yo me diera cuenta que, o sea, él fue como el puente para que me diera cuenta que había un problema con la teología protestante y a la vez, por medio de él,
yo descubrí que la teología católica no era una locura, que no era así como que algo absurdo, porque la manera como él explicaba, prácticamente él era católico, pero con pinceladas protestantes. Entonces, en otras palabras, él sin darse cuenta me ayudó a que yo me abriera más a la fe católica. Con la nueva perspectiva. La nueva perspectiva de Pablo. Le llaman así, la nueva perspectiva de Pablo, que dicen que los protestantes originales no entendieron bien a Pablo, que no lo entendieron bien a Pablo, y dicen que ahora ellos, que son protestantes, que lo entienden mejor y lo saben explicar mejor. Y tienen razón, ¿eh? Sí lo entienden mejor, pero no lo entienden del todo. Pero sí es cierto, sí lo entienden mejor que Lutero y lo entienden mejor que Calvino. Y por eso se parece más a lo católico. Claro, claro. Me encanta, José, esta conversación. Se ha transformado más en una entrevista donde yo me siento a aprender, me siento a escuchar. Yo no voy a compartir nada, yo estoy acá tranquilo, me tomo un tecito. ¿Qué dices? ¿Por qué no venís más seguido, José? ¡Claro! Olvídate. Anuncio oficial. A partir de ahora, una vez a la semana lo vamos a tener a José acá. ¿Qué dices? Me gusta esto de sentarme aquí con mi mate. Literal. La estamos pasando espectacular. Oye, ahí es donde te das cuenta, fíjate, ahí es donde te das cuenta que hacer esos vivos, muchas veces la gente dice, pues ahí nomás estás ahí sentado enfrente de una cámara, no estás haciendo nada. Sí. No, porque cuando viene un invitado, sí o no se nota la diferencia. Cuando viene un invitado es como que, te relajas, sí, porque tu cerebro ya no está como que concentrado en todo lo que tienes que enseñar, en todo lo que tienes que preparar. Y es algo que muchas veces la gente no se da cuenta, pero yo cuando vienen invitados, y es cuando digo, oye, sí es cierto, cuando traigo un invitado es como que me relajo, ¿no? Sí, mira, yo ya me tiré para atrás así un poquito, ya estoy descansando. Hasta los lentes te quitas. Sí. Oye, te quitas todo, ¿no? Te quitas los lentes, te quitas los audífonos, te quitas todo. Se pudrió todo acá. Seguí vos, José. José, para ya no quitarte más tiempo, ¿por qué en el 2026 es el mejor año para hacerse católico? Por la misma razón que el año 33, y desde el 30, si contamos desde el inicio del ministerio público, por la misma razón que en el siglo I era el mejor tiempo para hacerse católico. Ahora, no es fácil, porque todos los judíos que se hicieron católicos en el primer siglo tuvieron que pagar el precio. Porque cuando los judíos se hacían católicos, se ganaban rechazo, los excomulgaban de la sinagoga, los privaban de privilegios, perdían amistades, perdían familia, los veían como si fueran sectarios, cismáticos, qué sé yo. Y yo creo que ahora en esos tiempos, si eres protestante y te haces católico, también vas a sufrir algo muy semejante a lo que los judíos sufrían cuando se convertían. Y entre más católico te hagas, más te toca enfrentarte a este tipo de desprecio y más te toca enfrentarte a este tipo de rechazo. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que no tienes comprada la vida, no sabes cuánto tiempo te queda. Y yo creo que ahorita que estás vivo es el mejor tiempo, porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Así es de que el día de hoy, como decía Pablo, hoy es el día de salvación, ¿no? El día de hoy es cuando puedes tomar la decisión. Y yo creo que ya sea ahorita en esos últimos días del 2025 o en el 2026, siempre será la mejor decisión, porque se trata de recibir el testimonio de la iglesia que Cristo fundó y la iglesia a la que Cristo envió para que evangelizara a todas las naciones. Cristo no envió a Lutero, Cristo no envió a Juan Calvino, Cristo no envió a G.J. Ávila, no envió a los grupos modernos de protestantes. Cristo envió a la iglesia católica. Y para recibir el mensaje de esta iglesia, ahorita es el mejor tiempo, porque mañana pues no sabes si vas a estar vivo. José, la persona que fue expuesta
por ejemplo, escuchar debates, escuchar apologistas católicos, defensa de la fe, y no abraza el catolicismo, ¿entra en la categoría de ignorancia invencible o ya no entra en categoría de ignorancia invencible, que de alguna manera lo guardaría de consecuencias mayores? Ya no. Ya no, porque ya no desconoces. Ya escuchaste una explicación de lo que es la Eucaristía, lo que es la misa. Escuchaste una explicación de lo que es el purgatorio. Ya escuchaste una enseñanza, y digo una por decirlo, ¿no? Pero no es una, has escuchado decenas y hasta cientos de explicaciones de lo que es el purgatorio, de lo que es la Santa Misa, de lo que es la intercesión de los santos, de lo que es la veneración a la Virgen, la veneración de los santos. Entonces ya no eres un ignorante. Ya no eres un ignorante, ya eres responsable. Y si te alcanza la muerte, ya no tienes excusa para decir nunca supe, nunca me explicaron, nunca tuve la oportunidad de que alguien me explicara qué era el purgatorio, qué era la veneración, qué era la intercesión de los santos, qué era la Santa Misa, qué era el Papa. Ya no eres un ignorante. Y entonces es peligroso, porque si te alcanza la muerte, ya no tienes una excusa. Buenísimo, José. Mira, acá hay una pregunta, gracias Eliar. Dice, tengo una pregunta para los dos. Soy católico, ¿cuál es el argumento más fuerte para la seguridad de la salvación que creen los calvinistas? Te la dejo a vos, José. ¿En contra de lo que creen los calvinistas? Dice, no, dice, ¿cuál es el argumento más fuerte para la seguridad de salvación que creen los calvinistas? O sea, debe ser en contra de lo que creen los calvinistas, si no entendí mal. Ajá. Bueno, es que no sé si decir el argumento más fuerte, pero la razón por la que muchos creen en la seguridad de la eterna salvación, que los calvinistas llaman la perseverancia de los santos, es porque hay versículos de la Biblia donde Cristo dice que lo que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. Entonces ellos utilizan ese tipo de versículos para decir, mira lo que dice Cristo en San Juan 10:27, que sus ovejas son de Él y que las tiene en su mano y que nadie jamás las podrá arrebatar. ¿Ves? Por lo tanto, estamos en lo correcto al creer que no nos vamos a perder, creer que somos de los predestinados. Entonces eso es lo que a muchas personas los convence de que son predestinados y que no van a perder jamás la salvación, porque Cristo dice que lo que está en su mano nadie se lo puede arrebatar. El problema con eso es que se olvidan de la otra cara de la moneda. Se olvidan de la cara de la moneda que vemos en la Biblia, que dice claramente que sí es cierto, que si tú te mantienes en la mano de Cristo, nada te va a arrebatar de la mano de Cristo. Pero se olvidan de la parte que tú, con tu libre voluntad, te debes mantener en Cristo para que nadie te arrebate. Es decir, nadie puede arrebatarte de la mano de Cristo, eso es cierto. Pero también es cierto que tú puedes tomar la decisión de voluntariamente apartarte de Cristo. No es así como que vino alguien y te arrebató a la fuerza, es que tú lo decides. Pero yo creo que sí, muchos calvinistas, cuando hablan de la seguridad de la salvación, la razón por la que lo creen y ellos se sienten convencidos es porque ven que la Biblia sí habla de que cuando Cristo te tiene en su mano nada te arrebata, pero se les olvida considerar la otra cara de la moneda, que es la de la libre voluntad. Entonces, si tú con tu libre voluntad te mantienes en Cristo, es cierto, nada te va a arrebatar de su mano. Pero la pregunta del $1,000,000 es, ¿y acaso no tienes tu libertad de apartarte de Cristo? La respuesta es sí tienes esa libertad. Y ese es el problema del calvinismo, que ellos dicen que si tú te apartas, significa que nunca fuiste nacido de nuevo, nunca fuiste un verdadero cristiano, y eso nos enseña la Biblia. En la Biblia se enseña que los verdaderos cristianos sí se pueden apartar. ¿Te acuerdas de los Gálatas? Que dice Pablo, oh Gálatas insensatos, vosotros corríais bien. ¿Quién los fascinó? O sea, ¿quién los encantó? ¿Quién los embrujó para que ya no obedezcan a la verdad? Y les dice, de la gracia habéis caído.
de la gracia habéis caído. Entonces ahí vemos que sí se puede caer de la gracia. O en Hebreos capítulo 6 se dice que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial, dice que ellos también recayeron. Hubo quienes cometieron apostasía. Entonces ahí ves que la Biblia te presenta la otra cara de la moneda que el calvinismo no te presenta. Ellos nada más te presentan la cara de que Cristo dijo que si tú estás en su mano, nada te puede arrebatar. Pero eso no es todo lo que dice la Biblia, solamente es parte de lo que dice la Biblia. Tal cual. Y pensaba en esto, que es algo muy común en el protestantismo, en la dialéctica protestante, ¿no? Que te presenta siempre una cara de la moneda. Es lo uno o lo otro. Siempre es separatista, siempre te presenta una de las dos áreas. Y en la Biblia, si hay algo de lo que podemos estar seguros, es ver cómo Jesús y los apóstoles advierten contra el no correr la carrera, advierten contra la falta de perseverancia, advierten contra el no cumplir los mandamientos, el no obedecer a Jesús. De hecho, que pensaba en el caso del joven rico, que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, solamente dice, si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos, ¿no? Entonces, sin dudas hay una unión de fe que es la obediencia, que es la lealtad, que es el seguir a Cristo. En la Biblia, cuando se habla de fe, en el Nuevo Testamento, se habla de pistis. No se habla de un asentimiento intelectual de que Cristo es el Señor y Salvador. Claro, lo va a incluir, pero cuando se habla de fe, y esto lo explica muy bien Benedicto XVI, no se habla más que de la lealtad al Rey, la fidelidad al mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo es uno, está en el depósito de la fe. Entonces, si el cristiano no abraza correctamente el depósito de la fe, difícilmente va a entrar al reino de los cielos porque le falta ese depósito de fe. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de lealtad a Cristo como Rey Salvador, a Cristo como la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente esas dos áreas, sino que también hablamos de escuchar y obedecer a ese mandato. Entonces, no puede ser calvinismo, porque el calvinismo es una simplificación de las dos caras de la moneda, donde se termina mostrando solamente una parte. Bueno, sí, es totalmente. Sí, José, de acuerdo. Perdón, ibas a decir algo. No, iba a decir que estoy de acuerdo. Y la fe católica te presenta las dos caras de la moneda. Te presenta que todo depende de Dios, pero se requiere de la cooperación de la voluntad libre, de cada persona. Uh-huh. Espectacular. José, bueno, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta que lo quieren aprovechar a José por ahí. Espero su ayuda, Eliar. Gracias por ese super chat. A ver si hay alguna otra pregunta. Así lo aprovechamos, José. Me encantó. Mira, yo ya me saqué las ojotas. Mira, aquí te muestro mi ojota, José. Mira, acá me saqué la ojota. Mira. Ya estoy. Sí. Ya estoy. Ya te quitaste la camisa y. Sí, ya estoy, pero. Estoy haciendo la planchita. Dice, mira, acá te pregunta José, ¿dónde puedo comprar esa sudadera de la fe de la iglesia? Pues no la tengo en venta, pero sabes, son tantas las, de verdad, no exagero, son tantas las personas que me han hecho la misma pregunta que estoy tentado. Ya ves que YouTube te da la oportunidad que si quieres vender alguna sudadera o alguna camisa, estoy tentado a hacerlo porque me siento un poco mal, porque sí, han sido tantas personas que me han preguntado y no la tengo disponible. No lo he hecho, ¿no? Porque ya ves que hay fariseos que luego te atacan, que dicen, que tu canal ya parece un puesto de mercado. Entonces, por eso no lo he querido hacer. Nunca lo he hecho, ¿no? Pero, ¿sabes? Al final, pues no nos debe importar, ¿no? No, porque miren, pero si al final,
nos van a criticar Claro. por todo, así que ya En está. 7 años, fíjate, en 7 años nunca lo he hecho. Y el día que lo haga vas a ver que me van a atacar. En 7 Claro. años nunca lo hice y el día que lo haga me van a atacar, ¿no? Olvídate. Vamos a poner sandalias, vamos a poner ahí en mi tienda, voy a poner sandalias de Lautaro y la sudadera de la fe de la iglesia. Exacto. Yo espero que te vengas a Argentina y que, bueno, me traigas esa sudadera épica. Si no me quitas esta, ¿no? Que dice, si no me Sí, traes una, te obvio. quito esa que traes Pero ahí. Dalo por hecho. José, Así- ¿tenés pensado venir por acá, por Argentina o no? Oh, pues me encantaría, ¿no? Si Dios me da la oportunidad, sí sería bonito, ¿no? Sí. Por lo mientras mi micrófono me está representando allá en la Argentina, ¿no? Mira. ¿Dónde está? A ver. Pará que no, pero este ha ganado. Les tienes que contar la historia de ese micrófono. Mira, este micrófono fue usado en uno de los debates que a mí me ayudó muchísimo para dar el paso. ¿Ustedes se acuerdan o no se acuerdan? Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar acá en pantalla. A ver si se acuerdan el debate. Mira, acá se los voy a mostrar, A ver, tiren a ver a cuál me refiero. Este micrófono fue destructivo. Acá está la unción del micrófono. Ahí está la unción. Claro. Ustedes saben ahora cuando algunos stream que hago sale bien, es por el micrófono. Acá estoy leyendo un mensaje que dice que quieren un frasco de pedazo de la barba de José. No sé qué decir. Una reliquia. Dice para que acá dice lo vean. un frasco de la barba de José Plasencia consagrada. Mira. Ahí ¿A está. dónde se mira. debe acudir para saber cuál de las dos personas es la que tiene la razón si los dos dicen que creen en la sola escritura? Muy bien, sí, es una situación muy real. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tomar un café, charlar juntos, abrir las escrituras y estudiar lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Analizar los típicos pasajes arminianos, Juan 3:16, Hebreos 6, etc. Incluso, Ahí me estoy aguantando la risa, mira. no tan famosos, y luego analizar los textos que hablan sobre la seguridad de la salvación. Ahí me quedé como que, ¿what? Están por ahí. La cara. Luego vamos analizando. La cara de comentando. José Yo creo que impagable. lo que tenemos que hacer ahí con la Biblia abierta es conversar, dialogar, aprender juntos. Yo me quedé, ¿what? ¿no? De fraternidad Sí, cristiana. Y es algo que yo hago muy a menudo desde hace años aquí en las redes, ¿no? Personas entran a mí. Mira mi cara como diciendo, no puedo creer. Salvación. Y luego con el paso Es del tiempo, buenísimo, ¿no? La ellos cara me de José- lanzan la cara de José es textos, voy espectacular. explicándolos, voy No, dando, no, ¿verdad? no, es Mi espectacular. lectura, y así, a través del diálogo, Mira. vamos a la escritura y analizamos la palabra de Dios. Así que vamos a la Biblia, a la escritura. La cara, la cara. Aunque los lleve ver. al final los lleve a diferentes conclusiones. Ya, que estás dando a entender que Regrésale ahí. Aunque los lleve al final a buenísimo, para, diferentes para. conclusiones. Diferentes conclusiones. Ya. Es buenísimo. Aunque los lleve al final los lleve a diferentes conclusiones. que estás dando No, pero esta parte es buenísima. Esta parte es buenísima. No. Esta parte es buenísima. Ustedes no la vieron. No sé si lo deben haber visto, pero los que no lo vieron, miren esta parte. Es dando a buenísima. entender que la iglesia es el fundamento. Mira de mi la- cara, mira mi cara. Es el soporte. Aquí tengo una vela. Ahora bien, la vela no recibe su iluminación del soporte del sostén. Nadie dice Dios eso. entrega la vela a la iglesia y la iglesia es el sostén, el soporte. Escucha, la iglesia del sostén, pero esta parte es buenísima. Mira. Pero no es el fundamento. El ¿Cuál es la fundamento de la diferencia? iglesia es la doctrina apostólica. Tenemos que- ¿Cuál es la diferencia Es el entre soporte, pero no es el soporte y fundamento. Y le digo, fundamento? ¿cuál es la diferencia? No, esto es maravilloso. Para. Como traducen otras. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un soporte, porque la analogía de Pablo en 1 Timoteo 3:15, Soporte, acabas de decir soporte. Ahí está. No dijiste. Soporte, Ok. sostén, Y no exactamente. es eso lo que está no es el fundamento que sostiene la vela. en el 3:15, Chao, no puede salir. Se terminó. Para. estamos hablando de la analogía de una casa. No, La sí, pero analogía de una casa. ahí en tu mano, usando esa ilustración. Sí. Aquí tengo el soporte o el sostén. ¿Y qué sostiene Ahora, la vela? Exactamente, sí. ¿Qué cosa sostiene la vela?
aquí tenemos... No, ese es el micrófono que tengo acá. Ese es por esto está tan ungido. Lo que sería la iglesia. Dios da la verdad de su palabra para que la iglesia la custodia. Pero esta iglesia existe Claro, le digo. como ¿Se enterró solo? Sí, solito. preservadora de la santa palabra, y la luz de la vela Mira la cara de no José. depende del soporte. La luz depende del Señor. Y si la iglesia deja de ser fiel a la vela, ya no es una verdadera iglesia. Claro, Entonces, eso es exactamente lo que enseña la Iglesia Católica. Tú lo dijiste muy bien. La iglesia, Tú lo explicaste mejor de lo que yo lo pude haber explicado, ¿no? Tal cual. es la custodia, Para es que lo me que encantó. guarda, lo que sostiene. No estamos diciendo que la iglesia reemplaza la palabra. No, claro que no. El sostén, el fundamento, no es la vela. La palabra, la verdad, la revelación es lo que la iglesia custodia, lo que tiene y lo que presenta. Ahora, tú leíste a Calvino, ¿no? Y pues lo digo con respeto, ¿no? Pero lo hiciste monólogo, te largaste mucho y está bien, para eso estamos acá. Pero lo que haya dicho Calvino, eso es su opinión de él. O sea, él no define qué es la verdad y qué no es la verdad. Para eso hay un magisterio. Juan Calvino era un abogado que no tomó estudios formales de teología y él tiene derecho a su opinión, pero es la opinión de un abogado francés radicado en Suiza que no tuvo entrenamiento teológico. No, de lo y mejor. no digo que no sea inteligente, que Este no fue debate brillante. Sin embargo, no lo voy a poner a él a la altura del magisterio de la iglesia. Bueno, uso otro ejemplo paulino. Pablo dice, tenemos Ya como no le funcionó ese, bueno, dice, en usa vasos otro ejemplo. de barro. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El vaso de barro o el tesoro? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más El tesoro, le dice. El tesoro. Todavía ni terminaba de hacer la pregunta. Todavía no terminaba de hacer la pregunta. Yo, el tesoro, le digo. importante? ¿La verdad de Dios o la casa? Pues Dios es más importante que el templo. Dios es más importante que la casa. Por tanto, la verdad de Dios siempre está por encima de la iglesia. Y tenemos el tesoro en Claro, le digo. Esto pero tú sabes, yo sé que no necesito convencerte porque tú sabes que la iglesia cree eso. Tú leíste Dei Verbum y ahí se dice que la iglesia es sierva de la revelación divina, de la palabra de Dios. Eso no tenemos controversia, no estamos en desacuerdo. Pero no se sigue que porque la iglesia es sierva de la palabra de Dios, que no sea como dice San Pablo, si no quieres que use la traducción fundamento, que muchos protestantes la usan, ¿ok? Usemos columna, pilar, baluarte. Todo es lo mismo, es la misma idea. Algo que sostiene lo que, como tú dices, es más importante, es la revelación divina. Entonces, pero no se sigue que, porque la iglesia es sierva, entonces no es el baluarte, no es el pilar de la verdad. Y eso sí lo dice San Pablo. Lo que la misma Biblia dice sobre la tradición, ¿no? Uno va primero a los Corintios, capítulo 11. Y sabes, ese debate fue en los tiempos navideños, fue como en esos días que estamos. De hecho, creo que si le das hasta el final por ahí hacemos una broma, no sé si casi en la recta final. A ver, por ahí creo. Regrésale un poco. A ver. Por supuesto, en algunos momentos va a haber más interacción más intensa y eso es normal, lo esperamos en un debate, pero siempre en este marco de respeto y por tanto... esa sonrisita es que había sido destructivo este debate. No, ¿sabes qué estaba pensando yo ahí? Estaba pensando, como dijo el gladiador, como dijo el gladiador, Roma victorioso, estaba pensando ahí. Sí, no, fue una cosa de loco, fue una masacre. Quería aceptar tu invitación precisamente por tus formas y gracias también por el respeto, por tener a un protestante, ¿no? en tu canal, no sé si, bueno, sí que... Estaba muy victorioso, José. Sí, hemos tenido protestantes en el pasado, ¿no? Sí. Y nada, espero que los seguidores católicos, espero que hayan guardado también las formas. Creo que sí, la mayoría.
Sí. La mayoría sí. Se portaron bien. Si no, también aquí los disciplinamos, ¿no? Sí, Y sin Will, excomulgar, sí. los excomulgamos, sí. Oye, Will, y no te olvides de la tradición que te pasé, ¿eh? Ay, ay. Qué Esa es bueno. la original, Will. ¿Quieres la original? Acá Esa es la original, Hasta te diste el lujo de tirarle esa. ¿no? Sí, te la voy a mandar allá a Almería. Ah, muy bien. Pues ya está, yo te envío también tus calcetines, ¿vale? Que están aquí para ti. Ok. Ándate. Qué bueno. No, muy bueno, muy bueno. La verdad que fue impresionante ese debate. Sí, Yo sé lo de malo fue que muchos cristianos que se terminaron dando el paso final gracias a ese debate, ¿eh? sí, es interesante. Una vez me tocó entrevistar a un muchacho, yo no sabía, él cuando estaba contando su testimonio, él a medio testimonio fue cuando ya me dijo que ese debate le ayudó. Dice pero estuvo bien interesante. Dice que el vecino, dice que el vecino fue y le dijo, vecino, tiene que ver este debate, porque pues era protestante, no tiene que ver este debate, hay un católico que está desarmando a Will Graham. Y le dijo, ¿cómo que un católico está desarmando a Will Graham? Y dice que rápido sintonizó la televisión y dice que se puso a ver el debate y dice que al final dice que se quedó bien pensativo, ya no pudo parar de pensar en el catolicismo. Y bueno, para hacer la historia corta, se hizo católico al tiempo, le tomó tiempo, pero se hizo católico. Wow. Sí, fue muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, acá tengo el micrófono victorioso, mira. Acá está. Bueno, sí, y gracias al padre Javier Olivera Rabasi, que fue el que lo llevó para allá, para la Argentina, ¿no? Así es. José, bueno, millones de gracias por este tiempo que nos has regalado. De verdad, muchas gracias. Me encanta estar en el penúltimo día del año acá compartiendo con vos y con los hermanos ahí del otro lado. Dice Nancy, gracias al pastor Will Graham por su ayuda para convertir a protestantes al catolicismo. Sí. Una bendición el pastor. No, y según Will Graham, me quedó debiendo 2 debates. Íbamos a tener 3 debates, pero después de ese debate ya no le quedaron ganas. Aparte, al día siguiente, como pues la verdad no le fue bien a Will Graham, al día siguiente se le acercaron los protestantes, todos los protestantes. Antes de ese debate nunca se acercaban a él. Y después del debate se acercaron y ellos le aconsejaron que ya no debatiera conmigo. Claro. Sí, varios, no voy a decir sus nombres, pero varios se acercaron y le dijeron que no, que ya no debatiera. Pues claro, ¿no? Después de ese debate dijeron, no, hombre, si este sigue debatiendo, no nos va a ayudar. No, más vale. No, más vale. Y he detectado ahora, en este último tiempo más, que el protestante para poder de alguna manera hacerle fuerza al catolicismo, tiene que apelar sí o sí a mentiras, tiene que apelar a torcer, tiene que apelar a falsedades, no se puede sostener si Sí, no es apelando a eso. Me he dado cuenta que muchas veces estás teniendo un diálogo con un protestante y parece como que todo va bien, como que ahí más o menos van razonando, pero cuando ya no pueden, es como que le cambian el botón, como que le aplastan al botón de las emociones y ese hilo de cordura como que lo abandonan y de repente se transforman y ya todo se vuelve emocional. Últimamente he estado experimentando eso, donde estamos bien en el diálogo y de repente es como que se transforman. Se les olvida usar la razón y la cordura y comienzan a reaccionar con puras emociones. Tal cual. José, bueno, me gustaría la semana que viene, después que pase Año Nuevo, que sigamos con la segunda parte que nos faltó de la reacción. ¿Te parece? Me parece perfecto. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo para ti, para tu esposa, para los muchachos y a toda la audiencia. Un fuerte unas abrazo. Palabras finales ahí para comienzo de año, para la audiencia, José. Oh, wow, pues que Dios nos ayude a todos a crecer en gracia, a seguir buscando la santidad. Yo creo que siempre es bonito redoblar esfuerzos para ser más disciplinados con nuestra vida de oración. Que Dios nos ayude a tomar decisiones prácticas para que
podamos ser buenos líderes, buenos esposos, buenos papás, buenos hijos, buenos hermanos, ¿no? Que nos ayude Dios a no desperdiciar el tiempo que nos queda, porque somos llamados a ser santos, y que Dios nos ayude a tener siempre los pies sobre la tierra para que no se nos olvide ese llamado, el llamado a la santidad. Y claro, va de la mano a la fidelidad a la doctrina de la iglesia, y bueno, ahí es donde ya entra la apologética y entra la defensa de la fe. Pero todo comienza con una vida interior, con una vida sacramental, porque sin la vida interior y sin la vida sacramental no se puede hacer apologética. Si algo como católico puedo decir es que comprender bien cómo funciona la santidad me ha hecho entender que no puedes hacer nada si no estás bien en la vida sacramental, bien en la vida interior. No se puede. Es como que al menos yo no pudiera hacer videos. ¿Con qué cara voy a hacer videos? No, o sea, no se puede. No se puede. Definitivamente no se puede. No se puede. Sí. José, millones de gracias. Siempre es muy lindo tenerte acá en el canal. Y nada, de verdad, gracias. Un saludo grande a Sharon, a las chicas. Y bueno, me encanta, ¿sabes qué te iba a decir? Pensando en esto que hablabas de la santidad, me encanta el final de tu programa, que dice, ¿quieres ser santo? Reza el rosario. Sí. Y, me encanta. Y esa imagen, muchos no saben, pero en la imagen es de una película, ¿no? Que en la película es como si él fuera un diablillo, ¿no? Como si fuera un diablillo, pero su papá era católico. Y cuando su papá murió, le heredó el rosario, le heredó el Santo Rosario. Y la escena esa donde se ve una persona, donde se ve él, que es como un diablillo, tiene el rosario en la mano. Entonces la idea es que aunque seas un diablillo, el rosario te puede hacer santo, ¿no? Espectacular. Acá los hermanos te mandan muchos saludos. Gracias, Jesús Cristo, muchas gracias. Dice, muchas gracias, dice el Gabo Martínez, dice, muchas gracias por el invitado de lujo. Suscríbanse en los canales del hermano José. A mí me da vergüenza decir suscríbanse a los canales del hermano José, desde mi canal, que hace 3 doritos que está. Pero si hay alguien que no se suscribió, que no sea cabeza de tornillo, y que corra a suscribirse al canal La Fe de la Iglesia y El Papista. Esos 2 canales, busque ahí La Fe. Si hay algún moderador que los puede poner ahí en el chat, La Fe de la Iglesia y El Papista, y va a encontrar material espectacular de lujo. Gracias, Lautaro. Muchas gracias, de verdad. Cuando ahí nos ponemos de acuerdo por interno para hacer la segunda parte. Dale. Salúdame, José, dice Dieguito Simón. A ver, ahí está Simón, perdón. Diego Simón. Sí, pues un fuerte abrazo para Diego Simón. Un abrazo para ti y tu familia. Ojalá que la sigan pasando bien en este tiempo de Navidad. Y no solo para Diego Simón, sino para todos los hermanos que han enviado sus saludos. Gracias también por estar aquí apoyando a nuestro hermano Lautaro, apoyándolo con todo, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Los quiero mucho. Pórtense bien y me despido. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. José. Gracias, te queremos mucho. Te exprimimos hasta el último. No, pues para eso vine, para poner mi granito de arena. Te quiero mucho. Gracias, José. Un abrazo. Gracias, igualmente. Dios te bendiga. Un abrazo. Chau.